Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de encuentro virtual en tiempo real. Vamos a dar inicio a esta cuarta semana en que nos encontramos para discutir los temas que son subyacentes a los sistemas integrados de gestión. Les pido por favor a todos los que están presentes en la sala que se presenten para iniciar la conversación del día de hoy. Y además que nos confirmen si la recepción de la señal es correcta, tanto en voz como en audio. Gracias. Carlos, tu señal está con problemas. Vamos a pedirle a Pedro que verifique si la señal está saliendo correctamente desde acá. Carlos está con problemas. Vamos a ver de inmediato si el problema está en la recepción o en la emisión de la señal. Francisco también está con dificultades, solo audio. Armin no tiene problemas, por lo tanto deducimos que esta es una dificultad que tienen ustedes en la recepción de la señal. Por favor, seguir las instrucciones de nuestro soporte técnico para mejorar la recepción de la señal. Leo, buenas noches. Por favor, confirmar si la recepción de la señal es correcta o no, tanto en voz como en imagen. Leo está sin problemas. Rodrigo también. Por favor, Carlos y Francisco corrijan sus problemas. Eso lo pueden hacer reseteando, reiniciando, cerrando otros programas. Probablemente tiene que ver con ancho de banda. Francisco ahora ya lo ha solucionado el problema. Muy bien, vamos a dar inicio a esta cuarta semana de encuentro virtual. Los ubico en los temas que hemos visto. Hemos analizado fundamentalmente cuáles son los desafíos que tienen las empresas para mejorar sus desempeños. Hemos dicho que un mecanismo tradicional que han usado ha sido ir abordando en función de distintos públicos de interés los problemas de gestión que van apareciendo. Dado que uno de los grandes nudos en términos de desempeño tiene que ver con los clientes, uno de los primeros acercamientos de las empresas es a través de sistemas normativos que resuelven, al menos parcialmente, al menos
desde un nivel base umbral que resuelven los problemas que dicen relación con los procesos que pueden afectar la calidad de los productos. Y por lo tanto, las empresas han ido adoptando progresivamente la norma, el sistema normativo certificable ISO 9001. Luego dijimos que hay cierto tipo de empresas que, dada los posibles impactos que sus operaciones generan sobre el medio ambiente, estas adoptaban un estándar distinto, orientado a un fin diferente y por lo tanto a un público de interés distinto, que era la sociedad, el medio ambiente, la comunidad, y esto lo formalizaban por la vía de un sistema de gestión medioambiental. Luego era necesario adoptar otros enfoques complementarios, y esos enfoques complementarios tienen que ver con otros públicos de interés, en particular los trabajadores, y entonces el estándar es de la norma OSAS 18001, y adicionalmente de la comunidad, de la sociedad en su conjunto, ya no solo del medio ambiente, sino de la sociedad, y uno de los estándares que hoy día se está aplicando es la norma ISO 26000 y su complemento de reporte GRI. Por lo tanto, estos dos temas son los que nos van a ocupar la jornada de hoy. La discusión respecto de la relevancia de adoptar estándares de gestión validados internacionalmente y certificables, como es la OSA 18001, y un estándar que es verificable, no es certificable, pero que pone condiciones o estándares mínimos respecto de cómo una empresa puede ser catalogada de responsable socialmente. En eso estamos. ¿Para dónde vamos? Vamos a la integración de estos distintos sistemas y luego vamos a la concepción integral, completa de la organización bajo un enfoque de procesos y de mejoramiento continuo que nos entregan los modelos de gestión de excelencia. Hasta aquí, ¿hay alguna cosa, alguna duda, algún comentario que ustedes quieran hacer? Raimundo se ha integrado, no tiene problemas afortunadamente. Espero que Carlos, que tenía algo de problemas, los haya solucionado. El resto ha dado indicaciones de que tiene recepción de audio y video completas y sin dificultades. Respecto de la introducción que acabo de dar, ¿hay algún tema que a ustedes les preocupe particularmente? ¿Alguna observación que quieran hacer? Adelante, por favor, sin timidez. ¿Qué tema les preocupa respecto de los aspectos que hemos estado viendo en este módulo de sistemas integrados de gestión? Y no quisiera poner yo los temas, sino más bien retroalimentarme a partir de lo que ustedes quieran comentar y generar ahí un debate, una discusión más amplia en la que yo espero que ustedes fundamentalmente sean los que vayan encontrando las respuestas. Adelante, Raimundo, parece que tienes una pregunta.
Espero que estén así, tranquilos, calmados, solamente por razones climáticas y no sea porque los temas no les parecen relevantes. Bien, Raimundo nos pregunta acerca de los stakeholders. Es una buena pregunta. Stakeholder no tiene una traducción literal. Tiene que ver con aquellos que tienen intereses, aquellos que les importa cuál es el resultado y el desempeño de una empresa. Por lo tanto, los stakeholders los definimos o podemos definirlos como los grupos de interés, como los grupos de interés formales que tiene una organización. Y un grupo de interés, por cierto, podrá ser interno o podrá ser externo. Un grupo de interés, entre los grupos de interés internos principales están siempre los dueños, pero también están los trabajadores. Y entre los grupos de interés externos están los clientes, están los proveedores, está la sociedad. Nosotros podemos hacer una segmentación de los stakeholders un poquito más amplia y segmentarlo en base a variables demográficas, sociopolíticas, de cualquier tipo. Lo importante es que esa segmentación tenga sentido porque nosotros identificamos a los stakeholders, los clasificamos y los priorizamos y a partir de ello desarrollamos acciones hacia cada uno de esos grupos de interés. Esas acciones tienen por propósito generar un cierto impacto sobre esos grupos, porque esos grupos tienen opinión respecto de lo que pase con nuestra empresa. En el caso, no sé si está más o menos clara la definición de Raimundo, espero que sí, que si tienes alguna duda, por favor me lo vuelves a plantear. Respecto a lo que señala Carlos, los sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional, nosotros hemos dicho, hay una norma internacional que es la OSAS 18001, que es una norma basada en el estándar británico de la BSI, del British Standard Institute, que ha sido homologado en distintos países y por lo tanto, cuando digo homologado, significa que ha sido adoptado como norma nacional. En el caso de Chile, la norma chilena 18001 es una copia de la OSAS 18001 que tiene unas ciertas particularidades fundamentalmente de lenguaje, por lo tanto es absolutamente homologable. Lo propio pasa con las normas ISO. Las normas ISO son normas internacionales, sin embargo tienen una versión nacional. La norma ISO 9001, versión 2008, es una norma chilena ISO 9001, también. No sé si queda claro. Y por cierto, como empresa nacional lo que ocurre es que se certifica la norma nacional que es homologable y reconocida internacionalmente si es que el ente certificador puede entregar certificaciones internacionales. Si es un certificador nacional, solamente podrá entregar la certificación de carácter nacional y tendrá validez dentro del territorio nacional. Por cierto, muchas veces es de interés nuestro que la certificación tenga una validez que vaya más allá de nuestra frontera. Y para que vaya más allá de nuestras fronteras, entonces lo que hacen las casas certificadoras es que usan su red de certificadoras a nivel mundial y por lo tanto entregan el certificado y el certificado automáticamente es reconocido por las certificadoras de otros países. Y entonces tiene una validez que va más allá de nuestra frontera.
Ahora, ojo que las certificaciones es un tema muy interesante, porque las certificaciones o los certificados tienen un número. Ese número es un correlativo que es reconocido por el ente acreditador nacional, en este caso por el Instituto Nacional de Normalización. Por lo tanto, cuando una casa certificadora en Chile certifica a una empresa bajo norma ISO 9001, bajo la norma chilena ISO 9001, entonces lo que está haciendo es inscribirla, reconocer ese certificado como un certificado nacional. Adicionalmente, la empresa certificadora, lo que puede, ¿no es cierto?, es hacer que ese reconocimiento también sea en otras latitudes. Pero es un reconocimiento que se hace por homologación y porque la empresa certificadora lo que está señalando es que tiene un estándar común, similar en distintas partes del planeta. Bien, en el caso de Carlos acá pregunta sobre la creación de una política integrada. Yo creo que la clave de la política integrada es que tiene que ser capaz de responder a los tres sistemas base, a las trinormas, a la norma ISO 9001, a la 14001 y a la 18001. Si es que es integrada en base a esos tres sistemas, puede ser integrada solamente en base a dos, ISO 9001 y 14001, o solamente en base a ISO 14001 y OSA 18001. En fin, puede haber la combinación más apropiada de acuerdo a la empresa. Normalmente las empresas lo que hacen es recorrer un cierto camino. Primero las ISO 9001, después la 14000, después la 18000, y yo diría que entre la 18000 y la 14000 existe una cierta homologación. De hecho, el número de certificados más o menos es el mismo. ¿Y cuáles son los tips principales? Aquí lo que uno tiene que hacer es tomar los requisitos de la norma, de cada una de las normas por separado, porque ojo que aquí no se certifican los sistemas integrados, lo que se certifican son las normas separadamente. Uno implementa el sistema integrado y por lo tanto el sistema integrado tiene que dar respuesta a cada norma separadamente. Y en el caso de una norma ISO 9001, lo que uno tiene que ver cuáles son los requisitos respecto de la política, es decir, que la política sea capaz de satisfacer las necesidades de los clientes, de mejorar continuamente el sistema de gestión, de tener unos ciertos indicadores, etc. La ISO 14001 tendrá lo propio respecto a la identificación de sus impactos, etc. y una aspiración en términos del control ambiental. Y las OSA 18001 por su parte también. Lo que uno hace, por lo tanto, es juntar esas tres cosas y hacer una declaración única, común, en donde dice, bueno, que la política de la empresa X es satisfacer plenamente a las demandas, necesidades, expectativas de sus clientes, respetando el medio ambiente y por lo tanto midiendo sus impactos, con pleno respeto de los derechos de los trabajadores y el ambiente laboral, mejorándolo continuamente, etcétera, etcétera. Y entonces cuando uno hace el examen de auditoría de cada una de las normas, uno ve la parte que corresponde a cada norma. Entonces lo que hace es el checklist. La política dice algo respecto de los clientes. Si todo lo que dice se corresponde, entonces significa que pasa el examen de la política en relación a la ISO 9000, lo propio con la 14000 y lo propio con la 18000. Esa es la manera en que se construye. Por lo tanto, la política integrada es una política que es más grande desde el punto de vista de que su redacción tiene que contener estos tres aspectos. Exactamente, Armin, lo que se certifican son los sistemas separados. No existe todavía una norma de certificación de sistemas integrados.
¿Cuáles son los pasos para certificar 18.000? Bueno, lo que ocurre aquí es que existe un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales en toda empresa. Por lo tanto, lo lógico es que uno lo que haga es tomar ese sistema y adaptarlo o incorporarlo dentro de un sistema de gestión que es mucho más amplio, que es la norma OSA 18.001. Por lo tanto, uno lo que tiene que hacer es tomar la decisión estratégica, establecer un cierto equipo de trabajo, identificar cuáles son los factores de riesgo, definir una cierta política, definir unos ciertos objetivos e implementar cada uno de los requisitos normativos y traducirlo en procedimientos, en registro y hacer el seguimiento, las auditorías internas, etc. Es decir, esto es casi el paso a paso de la implementación de cualquier norma. Armin pregunta si existe metodología para producir acercamientos con estos grupos de interés y qué se puede hacer con estos grupos de interés si estos grupos de interés no se quieren acercar a la empresa. ¿Existe alguna instancia? Entiendo que estás hablando fundamentalmente de los temas relativos a la responsabilidad social y los grupos de interés que tienen que ser debidamente identificados para generar un impacto sobre dichos grupos de interés. Yo al respecto, si es eso lo que estás planteando, aquí yo distinguiría dos cosas. Uno es la implementación de un sistema de gestión en responsabilidad social, que puede ser la ISO 26000 y puede ser complementado con los indicadores del GRI, del Global Reporting Initiative. Eso es una cosa. Y una cosa distinta tiene que ver con una política orientada hacia ciertos grupos de interés, particularmente los grupos de interés externos, aquellos que pueden poner en cuestión nuestras licencias de funcionamiento, la concesión que nos entrega el Estado para operar, particularmente en sectores que son riesgosos o que tienen alta exposición pública, como es el sector minero, el sector forestal, el sector acuícola, que pueden ser catalogados como sectores peligrosos fundamentalmente porque trabajan sobre la base de recursos naturales. En esos casos, lo ideal es que las empresas tengan un sistema de gestión en responsabilidad social más o menos integral, más o menos sólido, en que una parte de ese sistema diga relación con la inversión social o con la contribución a la sociedad, que es la identificación de ciertos grupos de interés externos para impactar positivamente sobre ellos. Si así no fuera, de todas maneras es absolutamente válido que la empresa intente alinear lo que son sus acciones en relación a esos grupos de interés externos, particularmente comunidades aledañas, por ejemplo, ONG o grupos de opinión externos, que alinee esas acciones a lo que es su modelo de negocio, de tal manera de obtener el máximo impacto de sus acciones, siempre con la perspectiva de obtener sus objetivos corporativos, entendiendo que estos objetivos tienen que tener un equilibrio sano entre los objetivos económicos financieros, los objetivos ambientales y los objetivos sociales. Lo ideal, a mi juicio, ¿no es cierto?, es que esto esté formalizado dentro de sistemas de gestión que permitan hacer una cierta trazabilidad sobre las acciones que desarrolla la empresa, porque muchas veces las empresas lo que hacen es un conjunto de acciones que no agregan valor ni internamente ni externamente y sin embargo demandan una cantidad importante de recursos. Aquí de lo que se trata es de hacer más eficiente el uso de recursos de las empresas, de la empresa que hace responsabilidad social, pero no tan solo porque debe ser eficiente, sino porque además
tiene que asegurar que sus acciones generen un impacto positivo sobre su entorno. Raimundo, no entiendo mucho la pregunta, si se tiene alguna idea de que se haga obligatorio certificar sistemas de gestión integrado. Que sea obligatorio, no es obligatorio. A ver, las normas no son obligatorias por naturaleza, por definición. No tengo muy claro entonces cuál es, qué es lo que planteas. Voy a tratar de interpretar, puede que lo que estés planteando tenga que ver con exigencias de los mandantes sobre las empresas para que éstas certifiquen sistemas integrados de gestión, o al menos las 3 normas. No conozco casos como eso, sí conozco casos, es decir, los casos más comunes, ¿no es cierto?, son la obligatoriedad desde el punto de vista contractual de contar con norma ISO 9001, y en algunos casos de ISO 14001, sobre todo en actividades, ¿no es cierto?, que puedan generar impactos sobre el medio ambiente. Y OSA 18001 no es obligatorio contractualmente en general, porque en todas las empresas finalmente tienen que tener establecidos sistemas de gestión de prevención de riesgo, y por lo tanto se fijan unos ciertos estándares que son los que se tienen que respetar. Están las leyes, que son bastante rigurosas, y adicionalmente a eso está el apoyo de las mutualidades, que lo que hace es, en la práctica, hacer que las empresas tengan un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales. Rodrigo, mapa de procesos del sistema, dice que como requisito se debe generar. Efectivamente, el mapa de proceso es un requisito, y es un requisito porque uno de los principios de los sistemas normativos es el enfoque por proceso, que nace en la ISO 9001 y que es adoptado como metodología también por el resto de los sistemas normativos. Aquí la metodología es simplemente la metodología normal de mapeo de proceso, y tal vez sea interesante que en la clase presencial podamos hacer algo sobre mapeo de proceso. No lo tenía contemplado, creo que en la transparencia lo tocamos muy someramente, pero a ver, la metodología de levantamiento de proceso es una metodología que lo que busca es representar el quehacer en un cierto ámbito de la organización o a nivel organizacional completo, de manera gráfica, de tal manera que uno pueda entender muy bien la naturaleza del proceso o de la organización. Cuando esto es a nivel organizacional, entonces uno hace un mapa de procesos que es conceptual, que no es el secuenciamiento lógico, que no es el secuenciamiento real de las actividades. Cuando uno tiene un diagrama de flujo de un proceso determinado, lo que tiene es la secuencia, la concatenación lógica de las actividades. Cuando tiene un mapa de proceso a nivel conceptual, que es esto, de lo que estamos hablando, uno representa las macroactividades de la organización. Entonces dice, uno tiene una gestión de pedido, tiene un sistema de producción, tiene un sistema de ensamblaje, tiene unas ciertas salidas que son unos productos, que después hay una cierta distribución, y este sistema está apoyado por un sistema de recursos humanos y un sistema de planificación estratégica, y este conjunto de productos y servicios son los que se ponen en contacto con los clientes. Esa formulación es una formulación que es de carácter conceptual, porque estamos hablando de como su nombre lo dice, un mapa de proceso, y un mapa de proceso es simplemente la conceptualización en una lámina de lo que es la empresa.
si me acuerdo, voy a llevar a las clases presenciales algunos mapas de proceso para verlos. Es más, voy a anotarlo eso como requerimiento para llevar mapas de proceso. Ejemplo de mapas de procesos. Ok. Carlos plantea algo sobre la responsabilidad social, los derechos humanos, es un tema que se debe contemplar. ¿Cuál es el alcance en el ámbito laboral? Pues es un tema sensible en nuestra sociedad. El tema de derechos humanos es un tema, por cierto, sensible en nuestro país sobre todo, porque ahí lo que ha ocurrido en nuestro país fue una violación, ¿no es cierto?, de los derechos humanos básicos del ser humano. Cuando hablamos de los temas de responsabilidad social, es decir, de la responsabilidad que las organizaciones tienen, la conceptualización de los derechos humanos que hacemos aquí tiene que ver con cuestiones que van más allá, por cierto, de los derechos humanos básicos y tienen que ver con los derechos humanos en relación al trabajo. Y por lo tanto, cuestiones que dicen relación con la libre asociación, con el no trabajo forzoso, con el no trabajo infantil. Es decir, tiene que ver con unas condiciones de trabajo dignas. Va en la línea del trabajo decente, que es un concepto que propone la Organización Internacional del Trabajo y que dice relación con la libre asociación, que en muchos casos significa la libre sindicalización, el respeto de los horarios, etc. Y el respeto, por cierto, de las leyes laborales. Derecho humano está planteado en ese sentido aquí. Por cierto, hay una evolución en este concepto que dice relación ahora con la responsabilidad que tiene la empresa respecto de posibles violaciones de derechos humanos en su entorno o en su cadena de aprovisionamiento, por ejemplo. Es lo que se llama la responsabilidad en la esfera de influencia, y se ha abierto una discusión respecto de cuál es el rol que puede tener la empresa cuando en la sociedad en la que opera están ocurriendo violaciones flagrantes de los derechos humanos. Y ahí hay una discusión abierta que tiene que ver con un rol más activo de las empresas en estas situaciones, cuestión que no es tan clara ni tan fácil, porque tenemos que pensar cuál es el rol real que puede tener una empresa, no sé, en un país africano donde visiblemente se están violando los derechos humanos fundamentales. Ese es un tema que no es tan claro. Carlos Reyes se ha unido. ¿Cómo estamos, Carlos? Bueno, en el caso que plantea Carlos, son muy pocas las empresas en que se respetan los horarios. Fíjense que aquí hay un tema. Si ustedes se fijan en la norma ISO 26000, lo que observamos es que hay un conjunto de definiciones o de temas de los cuales tiene que preocuparse la empresa, que cuando uno los mira comparativamente respecto a nuestra propia legislación pareciera que son demasiado simples o ya ampliamente superados. ¿Por qué? Porque parte importante de esos temas ya están recogidos en nuestra propia legislación, en el Código del Trabajo. El tema de los horarios que se plantea ahí, por ejemplo, es un tema que está resuelto legalmente.
porque la ley es muy clara respecto de cuáles son los horarios de trabajo, cuál es la jornada laboral, cuáles son los horarios en los cuales puede hacerse horas extra, cuánto tiempo, etcétera. Todo eso está establecido por ley. De la misma manera que también en nuestro país es absolutamente prohibido el que las empresas contraten mano de obra infantil. Sin embargo, lo que dice la ley no necesariamente es respetado y por lo tanto lo único que nosotros debemos exigir es que las empresas primero cumplan con la ley rigurosamente y que el Estado tenga la convicción de controlar de manera activa el cumplimiento de las normativas legales, sobre todo en relación a estos temas. Porque efectivamente lo que hay son muchos abusos en el mundo del trabajo y muchos abusos que no quedan suficientemente graficados o evidenciados en la realidad de las empresas, porque aquí cuando un trabajador no puede desarrollar un trabajo un fin de semana, dependiendo del tipo de empresa, claramente podría poner en riesgo su propio trabajo. O cuando trabajan más de las horas diarias extra, muchas veces no pueden anotarlas porque se está cometiendo una ilegalidad y si denuncian ese hecho, entonces también ponen en riesgo su trabajo. Este tema, lamentablemente, como ustedes ven, está resuelto legalmente, pero a pesar de eso se viola la legislación. Por lo tanto, aquí, a mi juicio, para que estos sistemas operen, no pueden ser sobre la exclusiva voluntad de las empresas, sino que tiene que haber un equilibrio muy claro con la legislación vigente y con la capacidad fiscalizadora que tiene el Estado. Pero además hay un tercer componente que tiene que estar presente y que está francamente debilitado hoy día en nuestra sociedad, que tiene que ver con la capacidad que tienen los trabajadores de manera organizada de defender sus propios derechos, y creo que ahí hay un nicho, hay un hueco que dificulta el desarrollo proactivo de estos sistemas y el perfeccionamiento de estos sistemas, porque estos sistemas, para que sean sólidos, para que sean robustos, para que permitan el desarrollo del país, tienen que ser sobre la base de 3 pilares. Esos 3 pilares son el Estado, los trabajadores y el sector empresarial. Si uno de esos eslabones está debilitado o ausente en la mesa de discusión, entonces lo que se produce es un desequilibrio. Por eso es que el concepto de tripartismo entre gobierno, trabajadores y empresarios es un concepto que tiene que ser más desarrollado. Yo estoy seguro, estoy convencido de que si estos 3 sectores operan coordinadamente, se favorecerá la cohesión social, se perfeccionarán estos sistemas y va a aumentar notablemente el nivel de productividad del país. Creo que la peor manera de hacer que nuestro país retroceda o comprometa niveles de competitividad tiene que ver con la falta de cohesión social. Y a la cohesión social la podemos fortalecer por la vía de más diálogo social. Carlos Reyes está con problemas de conexión. Carlos, reinicia tu sistema para que puedas ver si es un problema de tu sistema. Cierra los otros programas que tengas abiertos. Hasta donde sé, nadie más ha reportado problemas hasta ahora y los que tenían problemas ya los han solucionado. ¿Cómo estamos con la discusión? Tenemos temas, si ustedes se dan cuenta, que son bastante serios, bastante duros, que van al núcleo de la cuestión. Es decir, cuando vamos avanzando en la discusión de la gestión, nos vamos metiendo en temas que
que tienen más complejidades que un tema exclusivamente técnico. En el caso de la responsabilidad social, a ver, primero es que hay que entender que son sistemas no certificables. Sobre todo la ISO 26000 adoptó el estándar como una norma de verificación externa incluso, pero no certificable, por una razón muy sencilla, porque el hecho de que se cumplan los estándares de la ISO 26000 no puede ser una patente de empresa socialmente responsable. Y ahí yo creo, soy absolutamente partidario de que este sistema no puede ser certificable. Dicho eso, caemos entonces en el ámbito de la voluntariedad, como buenas normas que son, y existen, a mi juicio, dos instrumentos que son muy potentes para poder hacer esto. Uno es la propia ISO 26000 y dos es el Global Reporting Initiative, que se complementan, porque la ISO 26000 nos habla de un conjunto de prácticas de gestión asociadas al gobierno corporativo, a la relación con consumidores y clientes, a las acciones hacia el medio ambiente, hacia la sociedad, hacia los trabajadores. Y son prácticas de gestión, son guías para mejorar las prácticas de gestión. Pero no dice nada sobre los resultados. Y ocurre que, tal cual ustedes lo pudieron ver en las transparencias que están disponibles, ocurre que el concepto de la responsabilidad social tiene que ver con el concepto de la sostenibilidad finalmente. Y la sostenibilidad es un concepto que recoge los ámbitos ambientales, económicos, financieros y sociales. Y por lo tanto es muy razonable, es muy bueno, es muy positivo que las empresas estén en condiciones, estén disponibles de hacer un acto de transparencia potente, fuerte, informando a la sociedad públicamente acerca de este tribalance. Por lo tanto, ¿cómo se puede implementar? En paralelo, por cierto, hay ciertas acciones en relación a cada uno de los públicos de interés, hacia la sociedad, hacia los trabajadores, mejorando la calidad de vida, mejorando el sistema de gobierno interno, una serie de elementos, de tips y de acciones que se pueden hacer ahí, y paralelamente se puede ir construyendo los informes, los reportes de sostenibilidad en base al GRI, primero recogiendo aquellos indicadores que son más evidentes y que lo más probable es que la empresa los tenga disponibles. Luego hay que ir profundizando esos indicadores y vamos a tener cada vez más indicadores en la medida que implementemos mejores prácticas de gestión. Rodrigo pregunta por cómo podemos mejorar el control en el cumplimiento de los sistemas por entes externos. No entiendo mucho, Rodrigo. Existen muchas empresas que certifican por cumplir. Perfecto, ahora me queda claro. Las certificaciones son un negocio. Entendamos que aquí estamos en una economía en donde el sistema funciona sobre la base de oferta y demanda, y entonces se ha abierto el mercado de las certificaciones, y eso supone que hay una cierta demanda, un número N de empresas, y hay un cierto número de casas certificadoras que lo que hacen es absorber esa demanda. ¿Qué es lo que ocurre? Que como cualquier mercado, aquí hay una segmentación natural, y lo que observamos, por lo tanto, son segmentaciones en base a precio y en base a calidad. Y cuando el sistema se hace hipercompetitivo, entonces lo que ocurre es que las empresas empiezan a bajar los precios.
y al bajar los precios pueden afectar la calidad. Y si las empresas, recordemos que las casas certificadoras tienen giro único, si las empresas finalmente tienen muy pocas certificaciones, entonces lo que puede ocurrir es que bajen los precios y por lo tanto bajen drásticamente la calidad, y por conseguir clientes entonces lo que hagan es comprometer la independencia, la autonomía y la ecuanimidad en la entrega de los certificados y terminen entregando certificados a cualquiera. No quiero señalar con esto de que eso es lo que ocurre en nuestro mercado, pero evidentemente lo que sí hay es una segmentación en términos de calidad entre distintos certificadores, y lo que ocurre es que hay algunos certificadores que son más, es difícil poner adjetivos aquí, pero hay algunos certificadores que tienen un mejor reconocimiento de mercado que otros. Lo voy a poner de esa manera, no quiero decir que unos son mejores que otros. Hay algunos que tienen un mejor reconocimiento de mercado como más riguroso, y por lo tanto su certificado tiene más validez, tiene más valía en el mercado. Por lo tanto, el único mecanismo que nosotros tenemos para asegurar que las certificadoras estén haciendo su trabajo tiene que ver con la validación de mercado. Y en consecuencia, uno tiene que preguntar varias cosas antes de aceptar una certificación cualquiera. La primera, sobre todo respecto a una empresa determinada con la que podemos tener una relación comercial, es preguntar quién es la casa certificadora que le entregó el certificado. Y verificar si el prestigio de esa empresa certificadora nos da la confianza suficiente o no como para aceptar que esa certificación es del nivel que nosotros esperaríamos. Cuando una casa certificadora no cumple su rol, es responsabilidad del Instituto Nacional de Normalización, que es el ente acreditador y por lo tanto quien entregó la licencia para que esa empresa certificara, quien tiene que actuar haciendo que esa empresa salga del sistema o la conmine, ¿no es cierto?, a mejorar sus estándares. Ahora, eso supone que el INN actúa en base a demanda y por lo tanto, en la medida que una empresa o varias empresas o el mercado esté demandando una mejor supervisión, una mejor fiscalización sobre esas empresas, entonces lo va a hacer, pero difícilmente con las capacidades instaladas que tiene el INN va a poder actuar sobre los certificadores. Eso es muy difícil. Existe, Carlos me dice, una contradicción, pues en algunos casos se gastan grandes sumas de dinero en campañas de prevención de riesgo y sin embargo si revisamos sueldos, condiciones de trabajo y herramientas, estas son muy deficientes. ¿De qué forma podemos reflejar y transparentar estos sistemas de gestión a que a ratos se acreditan solo por temas comerciales? Sí, es que aquí estamos con un problema. Yo creo que un buen mecanismo en estas cosas tiene que ver por eso creo que hay que pasar a la fase siguiente, que tiene que ver con los reportes. Creo que los reportes de sostenibilidad son una buena herramienta en la medida que transparentan la gestión de una empresa. La transparentan a través de números y creo que eso es muy bueno. Pero no hay otra manera. Es más, una empresa puede ser certificada, pensemos en la ISO 9001, puede estar certificada en un proceso que es muy poco relevante, de acuerdo al negocio de esa empresa, al giro de la empresa, y no obstante eso, usar el sello ISO 9001, certificado 9001, en su camioneta, en su imagen corporativa, en todas partes, dando a entender que es una empresa que ofrece calidad. Claramente ahí hay una transgresión al espíritu de la norma. Sin embargo, eso no está penado. Por eso digo que más bien aquí lo que tiene que haber es un examen de parte de quienes son consumidores o son clientes de esas empresas o son mandantes de esas empresas para
que éstas al menos pregunten en qué consiste su sistema de gestión, cómo está certificado, quién lo certificó, cuál es el alcance de los sistemas. Y por cierto, debemos reconocer que parte importante del desprestigio, del bajo impacto que estos sistemas tiene que ver con el uso puramente comercial o de marketing que tienen los certificados. Lo que es muy lamentable porque significa que la empresa no ha usado estos mecanismos para mejorar su gestión, sino simplemente para hacer publicidad. Y yo diría que aquí hay un tema adicional que tiene que ver también con los trabajadores. Es decir, cuando una empresa tiene una cierta política, y esa política es de calidad, esa política es medioambiental o es relacionada con prevención de riesgo, o con la responsabilidad social, o con cualquier sistema de gestión, creo que hay una responsabilidad también de los trabajadores de hacer que esa política se traduzca en acciones de verdad. Y aquí hay cuestiones que vamos a ver después en los modelos de gestión de excelencia que tienen que ver con qué es lo que hace la empresa para involucrar a los trabajadores en los procesos de mejoramiento continuo. Estas no pueden ser puramente declaraciones, no pueden ser sistemas normativos que lo que hacen es registrar acciones sin involucrar a las personas, sin comprometerlas. Y por lo tanto, si desde la llamada alta dirección no hay esfuerzos por incorporar a los trabajadores en los procesos de mejoramiento continuo, visto bajo cualquier sistema de gestión, entonces creo que hay una tarea de los trabajadores organizadamente de contribuir, de hacer que esos sistemas de gestión sean parte de la realidad, porque entre otras cosas es bueno para todos, es bueno para los trabajadores en primer lugar. Tener menos reprocesos, menos desperfectos, hacer mejor las cosas, hacerlas bien a la primera, que son los conceptos básicos de calidad, por cierto, que ayuda enormemente a la tarea de cualquier operario. Evitar que los procesos productivos u otros sean procesos contaminantes, sean adecuadamente controlados, que puede implicar cambios en tecnologías, por ejemplo, también favorece no solo la imagen de la empresa, sino también el ambiente de trabajo de los trabajadores. El mejoramiento de las condiciones de seguridad, ergonómicas, etcétera, facilita el trabajo, lo favorece, evita las enfermedades profesionales y evita los accidentes. Es decir, todas estas cosas lo que hacen no es más que contribuir, por una parte, a los resultados de la empresa, pero por otra también a mejorar los ambientes de trabajo y los sistemas de trabajo de todos nosotros como trabajadores. En consecuencia, deberíamos ser los principales interesados en que estos sistemas operen bien, funcionen bien, y exigirle a la empresa, exigirle a la alta dirección que sea rigurosa en el cumplimiento de estos estándares, que sea rigurosa en el cumplimiento de esta manera de actuar. Alvin nos señala que la evaluación de las empresas certificadoras las realiza el mercado, donde se colocarán el producto. Si es así, naturalmente que la empresa que desee certificarse debe preocuparse por el prestigio de la empresa certificadora. Absolutamente de acuerdo. El último sistema en el que me comprometí directamente y que certifiqué un proceso dentro de la institución en la que yo estaba, en el proceso del Premio Nacional a la Calidad, es decir, que era muy importante para mí tenerlo certificado. Lo que hice fue un examen previo de cuál era la empresa certificadora que me ofrecía las mejores garantías, no tan solo a nivel nacional, sino el prestigio internacional. ¿Por qué? Porque mi producto forma parte de una red internacional. En consecuencia, cuando yo necesito mostrarlo con un certificado que le dé garantías a todos de que efectivamente refleja un sistema adecuadamente instalado, que es robusto, pero que además ha pasado el examen de auditoría
de manera no laxa, sino bien hecho. En relación, Francisco dice, a la 9001, muchas veces los trabajadores completan los checklists de los procesos solo por cumplir. Claro, si eso es la norma, eso es lo común, eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Ahora, el problema es que la manera en que se implementan estos sistemas probablemente es, en la mayor parte de las veces, deficiente. Y por lo tanto, en lugar de que se vea agregación de valor, simplificación de tareas, información relevante para la toma de decisiones, en lugar de eso, lo que se ve como resultado es papeleo, burocracia, escasa agregación de valor. Entonces, tiene que ver también con cómo se implementan los sistemas. Y Rodrigo dice, no perdamos de vista de que algunas empresas generan los registros de evidencia días antes de la auditoría externa, si eso es así. O sea, las 2 semanas anteriores de la auditoría es un trajín enorme y un desgaste gigantesco, ¿no es cierto?, tratando de poner al día todos los documentos. Absolutamente de acuerdo. Esa es la manera que el sistema no tiene que hacerlo. El último mes, los últimos días será para revisar, para actualizar, pero en ningún caso para ponerse al día respecto de todo aquello que no hemos hecho durante los 11 meses anteriores. Significa que los sistemas están mal instalados, no tiene otra explicación. Muy bien, ¿cómo estamos? Ha sido muy interesante la discusión. Este fin de semana nos encontramos con un par de grupos ya, y el otro fin de semana con un tercer grupo. Seguiremos discutiendo de estos temas, y para todos aquellos que nos encontramos esta semana, vamos a ver adicionalmente, anticipar los temas relativos a la integración de sistemas de gestión, y trataré de poner énfasis en los modelos de gestión de excelencia, porque creo que ahí hay un valor agregado importante, interesante. Es una mirada mucho más completa, más sistémica, más integral de las organizaciones. Mi idea es que nosotros terminemos finalmente con un enfoque que sea completo de la organización y no parcial, que creo que eso finalmente termina generando cierto daño, evitando que se gane en sinergia, y por lo tanto eso resta competitividad. Muy bien, Carlos, muy buenas noches a todos. No habiendo más preguntas o comentarios, vamos a dar por terminado este encuentro virtual. Quedo disponible para las preguntas, comentarios. Nos vamos a encontrar próximamente ya presencialmente, vamos a poder tener una conversación más amplia. Buenas noches, Carlos Reyes, buenas noches, Armin. Ha sido un gusto nuevamente haber compartido esta tarde con ustedes. Muy bien, siendo entonces las 22, viene apareciendo Jimena. Muy buenas noches, Jimena, ¿qué le pasó? Tiene el horario cambiado. Buenas noches, Francisco. Jimena estuvo de las 9:20, pero
no se presentó. Muy bien, Jimena, espero que haya sido provechosa esta jornada del día de hoy. Las consultas por correo directamente, no se preocupen, por correo, se las contestaré rápidamente. Seguramente le faltó apretar alguna tecla, Jimena, por eso no apareció. Y por eso ahora aparece subrayada. Muy bien, ha sido un gusto. Que descansen, que pasen bien estos días fríos y nos encontramos en una próxima videoconferencia la próxima semana, y para aquellos del norte nos encontramos este fin de semana en la clase presencial. Ha sido un gusto, muy buenas noches.